Bien, 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 Pablo, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, semana cortita para la Argentina, por lo pronto, pero obviamente no exenta de mucho debate. Recién lo comentamos con Pablo Wend del tema del staff report y todo lo que viene para adelante en términos de las negociaciones que va a tener que hacer la Argentina con el fondo. Se está haciendo, bueno, el final de los primeros 6 meses de gobierno, una especie bueno, de raconto lo que se ganó, lo que no se ganó, la ley bases. ¿Por dónde pensás que va a pasar la clave en este segundo semestre de la economía de Milei entre el fondo, la recuperación que veremos si es en B, en pipa de Nike o lo que sea, y obviamente la política ahí metiendo la cola, donde el gobierno tuvo un triunfo la semana pasada, hace poquito, pero bueno, hay que ver si lo puede volver a tener, digamos, en la Cámara de Diputados y bueno, que sea con la sanción completa de la ley. ¿Cómo estás viendo este segundo semestre de la gestión económica? A ver, déjame hacer un pequeño balance de la siguiente manera, acomodando todos los temas que vos estás planteando. Uno podría decir que en algunas cosas, haciendo balance del primer semestre y pensando en lo que viene, lo peor ya pasó. ¿Qué es lo peor ya pasó? Lo peor ya pasó es la política, creo yo. ¿Por qué? Porque la verdad que hasta hace una semana atrás estábamos a todo nada, viendo si el Senado sacaba o no sacaba la ley, le daba alguna ley al presidente y al gobierno, todos mirando si se podía gobernar, la capacidad de gobernar, el test de gobernabilidad, el propio fondo mirando eso. Y bueno, daría la impresión que aún siendo dos leyes muleto, porque no son las leyes originales que había planteado el gobierno al principio, se sortió ese test muy duro, porque al final terminó siendo contra la espada y la pared, y daría la impresión que al menos vamos a poner una fecha hasta que empiece la campaña de la elección de medio término, dentro de un año, ponele, parece, uno podría pensar que situaciones tan extremas, tan al borde del precipicio, tan de que el gobierno esté ahí a un segundo de que le salga algo bien o mal, pareciera que lo peor ya pasó. Lo segundo que yo creo que lo peor ya pasó, o creo que lo peor ya pasó, es el tema de la profundidad de la recesión. Daría la impresión que abril, mayo son meses donde uno percibe que lo peor de la caída pareciera estar terminando y se estaría tocando fondo de esta recesión tan fuerte que estamos teniendo. ¿Eso significa que en los próximos meses la cosa ya va a empezar a repuntar? No. Las recesiones en Argentina nos enseñan que por lo menos después de tocar fondo, salvo excepciones, tenés que estar 2, 3 trimestres ahí, flojito, semi planchado, hasta ver que se percibe en serio o con evidencia un rebote de la economía. Es más, creo que las próximas mediciones del desempleo en la Argentina nos van a volver a mostrar, no sé si la que viene, porque va a medir recién marzo, pero vamos a volver a rondar otra vez los 2 dígitos de desempleo en los próximos meses, trimestres. Pero lo peor creo que ya pasó en política y en recesión. Ahora, hay 2 o 3 o 4 cosas donde a lo mejor ya pasó. Y el próximo semestre, este que arranca ahora, nos muestra eso. Uno, el mercado cambiario, las compras de dólares del Banco Central, que el gobierno durante meses, desde diciembre a mayo, anunciaba cada fin de mes, compramos 2.000 millones, compramos 3.000 millones, compramos 3.000 millones. Bueno, eso está llegando a su fin. ¿Es sorpresa? No, no es sorpresa. Ya se sabía que la manera, el esquema de política cambiaria que había inventado este gobierno, que sirvió y mucho para acumular rápido reservas al principio, tranquilamente uno puede pensar que va a dejar de acumular o incluso desacumular reservas en la segunda parte del año. ¿Por qué? Porque se normalizan los pagos de importación, básicamente, y porque se anticiparon muchas compras en la primera mitad del año. Hasta el propio presidente dijo el otro día en un tuit que es una cuestión de que él ya sabía que en algún momento de la segunda mitad del año se iban a desacumular o al menos no acumular reservas. ¿Es Mm. tranquilizador de que ya se sabía que iba a pasar eso? Ni, porque qué sé yo, uno sabía que iba a venir, pero no está bueno que ahora en los diarios empiecen a decir vendió, vendió, vendió y no compró, compró, compró. Es una cosa inquietante, habrá que ver cómo la maneja el gobierno y cómo se adapta a esta situación.
Dos, lo mejor ya pasó, los números fiscales. O sea, también el gobierno anuncia todo el tiempo superávit fiscal, superávit fiscal, superávit fiscal. Posiblemente a partir de junio en adelante, no es que se pierda el superávit fiscal, pero el superávit fiscal primario de los próximos meses o de acá a fin de año va a ser bastante inferior al que vinimos mostrando hasta ahora. ¿Inquieta? No, porque la verdad que es increíblemente exitosa la política de superávit fiscal del gobierno, hizo mucho más de lo que uno pensaba que iba a poder hacer, pero no nos asustemos de que van a venir de ahora en más meses y trimestres mucho más justos. Sí. Tres, la tasa de inflación. Creo que lo mejor ya pasó en el sentido de la desinflación, en el sentido que bajamos de 25% a diciembre a 4% en mayo, de ahora en más viene la cosa un poco más cuesta arriba. Vamos a ver hasta qué punto la política macroeconómica actual de este gobierno es capaz de perforar el 4% de inflación mensual de acá a fin de año, y todas son dudas de cómo se encara el año que viene, ¿no? Porque si va a ir bajando el superávit fiscal, si van a ir bajando la acumulación de reservas, si la tasa de inflación se va a poner un poco más reacia a bajar mucho más, son dudas para los próximos meses y es el interrogante que uno se plantea de cara al inicio del año que viene, que el propio Fondo Monetario, para cerrar el tema lo plantea y lo deja explícito en su reporte de ayer. Claro, ahí Pablo, digamos, hay algunos colegas tuyos, de hecho uno, Fausto Spotorno, que es asesor incluso del equipo económico, que dice, bueno, en realidad lo que pasa es que se acabó este programa de transición que tenía Caputo, ahora hay que armar otro programa económico. ¿Vos pensás que se viene eso? Que hay, bueno, ok, hasta acá llegamos con todo esto, con el cepo, bueno, viste, se discute con el fondo a ver si a fin de junio sacás el Blen sí o no, el fondo dice que sí, el gobierno dice que no, viste, bueno, hay mucha ida y vuelta por ese lado. ¿Pensás que se tiene que pasar ya de este programa eh, de shock que eligió el gobierno hacer al tomar el gobierno para algo ya un poquito más pensando en el mediano plazo? A ver, no sé si va a haber un día D. Lo que está claro es que desde el día uno, o por lo menos yo percibí que lo que había pasado, lo que pasó a partir del 10 de diciembre en materia económica, era un programa financiero de emergencia. Un programa que fue muy efectivo en sortear la emergencia de los primeros meses de una crisis que había dejado plantada el gobierno anterior y que este gobierno con mucha eficacia la desactivó, comprando reservas, yendo a superávit fiscal, bajando la brecha, bajando la tasa de interés. O sea, eso lo logró, pero creo que por definición, casi desde que nació, esto era un programa para la emergencia, y así siempre lo definimos. Incluso yo me acuerdo haber hablado contigo en algún momento hace varios meses. Esto es un programa para la emergencia. ¿Sirvió? Sí, sirvió un montón. ¿Sirve para encarar los próximos desafíos? ¿Sirve para encarar los test que vienen? Y bueno, yo creo que no, y la propia realidad nos va a ir marcando el camino. No es que porque venga un economista o un político o un gobierno que no, ahora vamos a empezar a hacer otra cosa. No, la propia, o el Fondo Monetario que te pone la agenda. No, la propia realidad nos va a ir poniendo la agenda, el gobierno se tendrá que ir adaptando, y habrá que ver con qué oficio y con qué muñeca va generando los cambios en el esquema económico, en el programa económico, en la política económica, para ir afrontando los próximos desafíos, que son, ojo que ahora el mercado cambiario va a funcionar distinto, ojo que el tipo de cambio real está atrasándose un poco, no sé si es una cosa tremenda lo que hay que hacer con el tipo de cambio real, pero esto está pasando, esta tablita cambiaria no escrita de ir al 2% por mes, hay que mirarla con dos ojos. Ojo con los números fiscales, que la licuación ya pasó, no es tan fácil ahora seguir licuando gasto y seguir nominalizando recaudación con una tasa de inflación más baja. Ojo con la propia tasa de inflación, que a partir de este momento, como dijimos recién, va a haber que trabajar y hacer abdominales para bajarla al 1, al 2% por mes. A lo mejor este no es el programa adecuado para estabilizar y reactivar el año que viene. Todas esas cosas, obviamente que partimos de la base de que este era un programa financiero para la emergencia, funcionó muy bien,
Y bueno, esto va a tener que ir modificándose. Si va a haber un día Ah. D y el gobierno va a salir a anunciar un programa nuevo, no lo creo. Que la realidad nos va a ir imponiendo las cosas, seguro que sí. Sí, hay, Pablo, viste que, digamos, hay una, en lo que es la negociación con el fondo, que me parece que, viste, dentro de la agenda, digamos, de estos temas que han quedado todavía sin resolver y el gobierno tiene que ver, más allá de, bueno, que lo he dicho varias veces, quiere salir del cepo y demás, bueno, no hay una restricción menos, digamos, en realidad, sigue todo más o menos igual. La hoja de ruta sería salida del cepo cambiario, ahí el fondo le pide, bueno, un esquema cambiario y monetario que el fondo lo explicitó, cosa, digamos, que quedó bastante en evidencia que no piensa como Javier Milei, ¿no? Que el presidente habla de una dolarización endógena, un esquema donde el peso casi no va a existir, entonces por ende va a ir todos los dólares. El fondo le dice, no, no, yo lo que veo es vos una competencia de monedas a la peruana. ¿Vos pensás que estas diferencias entre lo que hablamos antes, ¿no? El blend diciendo el fondo hay que sacarlo a fin de mes, el gobierno dice que no, la competencia de monedas con una dolarización encubierta como quiere Milei y una competencia de moneda, la peruana, donde el sol peruano goza de buenísima salud y sigue estando, y la gente sigue transaccionando en esa moneda. ¿Pensás que este tema cambiario y monetario va a ser el gran escollo que va a retrasar quizás un acuerdo rápido con el fondo? ¿Un nuevo programa? No, no creo que sea un escollo. Está claro que a ver, el Fondo Monetario tiene dos inquietudes en ese sentido. Una, bien de almacenero, el Fondo Monetario le dice al gobierno, mira, vos tenés un esquema cambiario de corto plazo que le estás haciendo vender a los exportadores el 20% de sus dólares en el mercado libre, MEP, CCL, lo que quieras, y estás dejando de comprar reservas con eso o estás dejando de pagar importaciones porque estás derivando parte de la exportación al mercado libre para bajar la brecha. Ese es el famoso dólar blend y qué sé yo, que el fondo dice, esto tendría que desaparecer. No sé si porque el fondo es puritano, sino porque el fondo necesita maximizar la acumulación de reservas para poder cobrar. Siempre el Mm. Fondo Monetario hace hincapié en que el país que tiene la deuda acumule reservas lo más que pueda para que él tenga después cómo cobrar. Y bueno, y con el dólar blend y esas cosas lo está medio que mira con esos ojos. Eso es del punto de vista almaceneresco coyuntural de acumular reservas. Ahora, desde el punto de vista filosófico, ideológico, de política económica, el Fondo Monetario nunca comulgó con la dolarización, nunca. Es más, nunca comulgó con la convertibilidad de los 90 de la Argentina. Se, se, Sí. se, montó, se montó al éxito y a los resultados de la convertibilidad el día después. Nunca la avaló desde el primer día. Así que siempre el fondo fue es un fanático de que cada país defienda y preserve el valor de su moneda, no que se ate a otras monedas como el dólar. Y acá, la verdad que si vos te pones a pensar, vos lo escuchás al presidente, el presidente da a entender y en general siempre da alguna idea más o menos parecida al tema de dolarizar, de dolarización endógena, de dejar de emitir pesos y que con el tiempo queden más dólares que pesos en la economía. Se habla de dolarización endógena. Pero vos ves lo que hace el Ministerio de Economía y lo que ha hecho hasta ahora el Banco Central y parecen caminos cruzados, porque el Ministerio de Economía y el Banco Central no están, me parece a mí, en los hechos yendo camino a eso, están más yendo a camino a preservar el valor del peso. Entonces, hoy por hoy, aún la cuña del fondo que mete en esa idea de la competencia de monedas, que se mete el fondo ahora con este staff report, pero ya uno, sin el fondo, uno tenía ciertas dudas de hacia dónde tiene la cabeza y cómo piensa el presidente y cómo se estaba manejando la política económica. ¿Hacia la O dolarización sea, una endógena o cosa, hacia la pesificación endógena? claro, una cosa, Pablo, entonces lo que vende Milei para la tribuna, vamos a decirlo, digamos, la idea, ¿no? Porque él llegó al gobierno hablando de dolarización completa de la economía, y demás, a un camino donde se va desdibujando bastante esa idea, y bueno, en este término de negociaciones, donde el gobierno insiste con algún tipo de, bueno, competencia de moneda, pero con un sesgo clarísimo hacia a que no haya casi pesos y todo el mundo tenga que usar dólares. El fondo me imagino que, digamos, acá hay un tema de que Argentina está pidiendo plata, ¿no? Si Argentina no pidiera plata, el fondo dirá, bueno, vos querés hacer un esquema
X, bueno, listo, tu problema. Ahora Argentina está pidiendo plata, no es Caputo, van a pedir plata. Si querés plata, ahí creo que el poder del fondo va a ser un poquito mayor en términos del esquema cambiario y monetario. Sí, claro, claro. Una cosa es ir a pedirle más plata al Fondo Monetario, porque vamos a hacer la cuenta también. Si vos vas a la negociación y haces un acuerdo y el fondo te decís, conseguí un programa del fondo por, eh, no sé, 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares es el número bisagra a partir del cual hay plata nueva o no hay plata nueva, porque Argentina en los próximos 3 años 25, 26 y 27, tiene que pagarle 13.000 millones de dólares al fondo. Si el programa es Mm. por 13.000 o menos, estamos en la misma de siempre. Es como que el fondo, tenés razón vos, y dice, mira, a mí yo te doy lo que me debes, haz lo que quieras con tu política económica, yo no tengo tanta inferencia porque no te estoy dando más plata. Ahora, si en algún momento se está negociando por arriba de 13.000, bastante por arriba, si te dan 15.000 es lo mismo que nada, pero si estamos negociando un programa que te dan los 13.000 y te dan 10.000 más, o sea, un programa de 20.000, 25.000, por supuesto que el fondo va a querer sentarse sobre la mesa con sus propios papeles y te va a decir, bueno, mira, si me estás pidiendo 10 o 15 más, yo tengo derecho a opinar. Si no, es como decís vos, si el fondo lo único que tiene que hacer es renovar la deuda esta con un programa al estilo del que tenemos ahora, y bueno, puede ser que el fondo diga, hacé tu propia política económica, lo único que yo necesito es que acumules reservas y tengas más o menos estabilizada la cosa como para que no se arme el lío y yo siga cobrando. Pablo Goldín, director de la consultora MacroView, de vuelta, muchas gracias por la charla y te mando un fuerte abrazo. Chao, Leandro, hasta la próxima.